El vallo sale de los partideros como si la tierra lo escupiera. 200 varas de carril delante de él, polvo levantado. El conjunto todavía tocando, aunque nadie escucha la música porque todos están viendo lo mismo. Un caballo negro, lustroso, de esos que cuestan más de lo que un hombre gana en 10 años de trabajo, abriendo distancia desde los primeros zancadas. Las patas del vallo golpean la tierra con una certeza que intimida, como si el carril le perteneciera, como si hubiera corrido ahí mismo miles de veces y supiera exactamente qué le debe el suelo. Y al otro lado del carril, en el partidero de la derecha, hay algo que no debería estar ahí. Una potranca torda, flaca, con las patas traseras más largas que las delanteras, lo que le da esa apariencia chueca de animal que nunca debería haber pisado un carril. Montada por un hombre de 52 años con camisa blanca de vestir, la misma que usaba para los entierros. Un hombre que no ha corrido en décadas y cuyas manos ya deberían conocer mejor el mango de una pala que las riendas de un caballo de carrera. 3 cuerpos de diferencia entre ellos. Y la gente ya está celebrando para los González. 300 personas que un momento antes estaban bebiendo cerveza y comiendo tacos y apostando en mesas de madera y que ahora se callan, porque algo les dice que lo que está pasando en ese carril no es lo que esperaban ver. Que ese hombre de camisa blanca en esa yegua desconocida no se está rindiendo. Que las patas traseras de la loba empiezan a hacer algo raro. Que la ventaja del vallo, que parecía definitiva, empieza a achicarse. Lo que el corrido no te cuenta, compadre, es lo que pasó antes de ese disparo de salida. Lo que pasó los meses antes, los años antes. La noche en que 2 hombres que no tenían nada que perder tomaron la decisión más grande de sus vidas a la orilla de un corral, con la luna de testigo y sin un papel firmado de por medio. Lo que el corrido no te cuenta es por qué Margarito Villarreal apostó su rancho, sus vacas, su tractor, todo lo que había levantado con 30 años de trabajo en las patas de una yegua que nadie conocía. Eso ya lo sabes, compadre. El corrido te lo dice en 4 minutos. Te dice que la loba ganó, que los González pagaron, que Margarito Villarreal salió con el dinero y la frente en alto. Pero detrás de esos 4 minutos hay una historia con principio, con heridas viejas, con mañanas de amanecer antes del sol, con una mujer que le tuvo miedo al futuro y un hombre que le tuvo más miedo a quedarse sin saber quién era. Esa historia, compadre, con todo lo que no te dicen, es la que te voy a contar ahora. Y te lo digo de una vez, compadre. Cuando termines de escuchar esto, nunca más vas a oír el corrido del vallo y la loba de la misma forma. Vas a escuchar algo distinto debajo de las notas. Vas a escuchar el peso de un hombre que se jugó todo lo que tenía para saber si todavía era el hombre que había sido. Yo soy Potro Cuentista y antes de comenzar quiero pedirte algo. Cuéntame en los comentarios cuál es la apuesta más grande que has visto en tu vida. No tiene que ser de caballos, puede ser de cualquier cosa. Un hombre que apostó su trabajo, su familia, su palabra, todo. Cuéntame en los comentarios. Dale like y suscríbete al canal para que nuestro encuentro sea todos los días. Ahora sí, compadre, vamos a comenzar. Había un rancho en el norte de Sonora que no salía en ningún mapa, porque los mapas son para las ciudades y las ciudades son para otra gente. Para la gente de por ahí, el mundo se medía en otra cosa. Se medía en cuánta lluvia caía ese año. Se medía en si los becerros nacían sanos o no. Se medía en las cosechas y en los arrieros que pasaban por el camino de terracería contando noticias de otros pueblos. Y se medía en carreras de caballos. Porque en esa parte del norte de Sonora, compadre, las carreras parejeras no eran un pasatiempo. No eran un domingo de ocio para matar el aburrimiento. Eran el pulso del pueblo. Eran el lugar donde los hombres demostraban quiénes eran sin necesidad de mucho discurso. 2 caballos, 200 varas. La verdad desnuda en menos de 20 segundos. O ganas o pierdes. No hay donde esconderse. No hay excusa que valga. El carril no miente. Eso no ha cambiado en décadas. Las carreras parejeras en el norte de México son de esas tradiciones que no necesitan permiso para existir. Se hacen en carriles levantados a mano,
en tierras privadas, con veedores que conocen el reglamento de memoria porque lo aprendieron de sus padres que lo aprendieron de los suyos. Los apostadores manejan sus propios números. Los jueces son hombres de palabra que no han fallado en 30 años porque saben que si fallan una sola vez, nadie los vuelve a llamar. Es un mundo de honor y de polvo, y de hombres que se miden en la única moneda que no se puede falsificar: el tiempo que tarda un caballo en correr 200 varas. En ese mundo habían hombres que todos conocían: los González. Don Ernesto González había levantado su fortuna en los años 50, cuando todavía quedaban tierras por ganar en el desierto sonorense, y el que llegaba primero y se quedaba quieto se hacía de algo. 2 hijos le dio la vida, Ramiro y Javier, y los crió como los crían los hombres que han tenido que pelear por todo, con la exigencia de quien sabe que el mundo no regala nada, y con la convicción de que el apellido González en ese pueblo equivalía a una promesa que nunca se rompía. Tenían el mejor carril privado de toda la región. 250 varas niveladas a mano, tribunas de madera para 200 personas, corrales de primera con agua corriente, y un sistema de partideros que mandaron traer de Texas porque los de por acá no les parecían suficientes para sus animales. Y tenían al Bayo, un cuaco azabache, casi 17 palmos de altura, de línea cuarto de milla traído de Tucson cuando apenas era potrillo de año y medio. Lo habían entrenado con un preparador que vino desde Chihuahua, un hombre viejo que guardaba los secretos de los caballos de carrera como quien guarda dinero debajo del colchón. El Bayo había corrido más de 20 carreras en 2 temporadas. Había ganado casi todas. Las pocas que no ganó fue porque los González jugaron de confiados, dándole ventajas absurdas a los contrarios. Carreras con el pico al cincho, salidas con la cara volteada, y aún así casi ganaban. Cuando el Bayo corría parejo, sin ventajas ni trucos, no había quien lo alcanzara. La tierra temblaba cuando arrancaba. Los veedores en la meta apenas tenían tiempo de prepararse antes de que cruzara. Era un monstruo, una leyenda viva de carne y hueso y músculo, y los González lo sabían. Por eso caminaban por el pueblo con esa seguridad que molesta, esa certeza tranquila de quien nunca ha tenido que dudar de nada. Cuando pasaban con sus trocas nuevas por el carril del pueblo, la gente se quitaba del camino. No por miedo exactamente, por ese respeto que viene de saber quién manda y saber que no sirve de nada ponerse al frente. Las deudas se pagaban primero a los González que al cura. Las disputas de tierra se resolvían a favor de quien tuviera el apellido González de un lado. Las carreras de caballos las ganaban los González, o los González decidían que no importaba esa carrera porque total había otra. Y eso, compadre, ese poder tan asentado que ya ni necesita demostrar que es poder, ese es el tipo de arrogancia más difícil de enfrentar. Porque no la ves venir en gritos, la ves venir en sonrisas. En la forma en que Ramiro González te daba la mano y apretaba un poco de más. En la forma en que Javier González escuchaba lo que decías y asentía con la cabeza de la misma manera que asientes cuando un niño dice algo que no tiene importancia. En la forma en que don Ernesto González miraba a los demás hombres del pueblo, no con desprecio activo, con indiferencia, que es peor. Ese es el primer lado de esta historia. El otro lado tenía menos dinero, pero más fuego. El rancho de Margarito Villarreal quedaba a 12 kilómetros del pueblo por un camino de terracería que en tiempos de lluvia se volvía puro lodazal y en tiempos de seca se llenaba de polvo que entraba por todos los huecos de la troca y se asentaba en los pulmones. No era gran cosa el rancho. 30 hectáreas de tierra medio reseca. Un corral con 30 cabezas de ganado flaco pero sano. De esas vacas que no son bonitas, pero sí aguantan. Una casa de adobe con techo de lámina que lloraba cuando llovía fuerte y crujía cuando el viento del norte llegaba en enero. Un tractor John Deere del 78 que todavía jalaba bien si le hablabas con respeto y no le pedías demasiado en un mismo día. Margarito tenía 52 años, cara curtida como cuero que ha visto demasiados veranos. Manos grandes, callosas, de esas manos que cuentan la historia de un hombre sin necesidad de palabras. Ojos que miraban de frente, sin parpadear demasiado, con esa calma de quien ha aprendido a medir antes de hablar. Era viudo de su primera mujer, muerta de parto hacía 20 años.
Luego se volvió a casar con Doña Luz, 10 años menor que él, buena para los números y mejor todavía para mantener un rancho en orden sin hacer ruido. No tenían hijos propios. El rancho era todo lo que tenían. Eran ellos dos y la tierra y el trabajo que nunca terminaba. Margarito no hablaba de más. En un mundo de hombres que hablan de más, el que sabe callar tiene peso. Pero si había algo que le sacaba las palabras, algo que le calentaba la voz y le brillaba los ojos, era los caballos. No de libros, no de teorías, de la forma en que se sabe de verdad, mirando, tocando, escuchando. Margarito podía decirte si un potro iba a ser veloz con solo verlo caminar los primeros días de vida. Sabía cuando un caballo estaba enfermo antes de que el animal cojeara. Conocía ese ritmo de los cascos contra la tierra como otros conocen la voz de sus hijos. Y tenía una potranca que lo tenía obsesionado desde hacía 2 años. La loba había llegado a su rancho de manera extraña, como llegan a veces las cosas que van a cambiar tu vida sin que lo estés buscando. Un compadre de Hermosillo le debía 3,000 pesos viejos de una venta de becerros. Pasaron meses y el dinero no aparecía. Un día el compadre llegó con una propuesta de las que se hacen cuando no hay dinero para saldar lo que se debe. No traigo el dinero, Margarito, pero traigo una potranca de 1 año y medio. Línea Quarter, buena sangre, comprada en un remate en Arizona. Te la doy por la deuda y quedamos a mano. Margarito fue a verla. Era flaca, demasiado flaca para ser candidata a nada. Nerviosa, asustadiza, con una mancha blanca en el pecho y las patas traseras más largas de lo normal, lo que le daba esa apariencia desgarbada de animal que no sabe del todo qué hacer con su propio cuerpo. El compadre la había tenido meses intentando domarla sin éxito. No comía bien. Pateaba a quien se le acercara. Era un problema con 4 patas. Margarito le dio la vuelta. Le revisó las patas, los cascos, los dientes. Le pasó la mano despacio por el lomo. La potranca tembló, pero no pateó. Y en ese momento, en ese temblor que no terminó en patada, Margarito vio algo. Vio hambre. No de alimento, de otra cosa. Esos ojos tenían fuego debajo del miedo. Tenían una urgencia que él había visto antes en muy pocos caballos. Una necesidad de moverse, de explotar, de probar lo que podían hacer. Está bien, quedamos a mano. El compadre se fue aliviado. Margarito se quedó con una potranca loca que nadie quería. Los primeros meses fueron infierno puro. La loba no se dejaba tocar, pateaba, mordía, rompió 2 tablas del corral de pura rabia un día que se asustó con algo. Doña Luz le decía, véndela viejo, esa yegua está mal de la cabeza, nos va a lastimar. Pero Margarito es de los que cuando ven algo en un animal, no sueltan la idea aunque les duela. Le hablaba bajo. Le llevaba alfalfa fresca todas las mañanas antes del amanecer, cuando todavía no había claridad completa. Se sentaba en la cerca del corral durante horas sin moverse, sin acercarse, solo para que la loba se acostumbrara a su presencia, a su olor, a su silencio. Semana tras semana. Un día, después de 8 meses de trabajo que nadie veía y pocos entendían, Margarito pudo ponerle la mano en el lomo sin que ella reaccionara, sin que tuviera que protegerse. Le puso la mano y la yegua respiró hondo y se quedó quieta. Eso, compadre, eso no tiene precio. 2 semanas después le puso la montura. 3 semanas más tarde la montó por primera vez. Y cuando la loba arrancó ese primer trote por el corral, Margarito sintió algo que no había sentido en años. Poder contenido. Velocidad que pedía salir. Músculos que preguntaban cuándo era el momento. La loba no era grande, no era la más bonita, pero tenía algo que el dinero no puede comprar. Ganas de ganar. Margarito empezó a entrenarla en secreto. Salía al amanecer, antes de que el rancho despertara y el trabajo del día comenzara, y la corría por un tramo de camino recto que medía 150 varas. La cronometraba a ojo, que era la única forma que conocía, y lo que veía lo dejaba callado con algo parecido a la felicidad. La loba era rápida, muy rápida. No de la manera en que son rápidos los caballos de pedigrí, esos que tienen la velocidad escrita en el gen y en el registro y en el precio que se pagó por ellos. La loba era rápida de otra manera.
de la manera en que son rápidas las cosas que no tienen nada que perder. Cada vez que Margarito la soltaba en ese tramo de terracería, la yegua corría como si algo la persiguiera, como si todos los meses encerrada en corrales de gente que no la entendía, todos los meses de patas que pateaban y dientes que mordían, y un cuerpo que nadie quería tocar, se convirtieran en algo que se gastaba en ese momento, en velocidad, en urgencia, en las ganas de probar que sí podía, que sí valía, que sí había algo en ella que merecía la pena. Margarito lo entendía, porque en algo se parecían los dos. Él también había guardado cosas durante años. También había sido el ranchero callado al que nadie miraba dos veces. El que trabajaba y levantaba su tierra y cuidaba sus vacas y arreglaba el tractor del 78 cuando se descomponía, sin alardear, sin buscar reconocimiento. El tipo de hombre invisible que sostiene un pueblo, pero que nadie nombra cuando hablan de los grandes. Había corrido carreras cuando era joven. 3. Las 3 ganó. Luego la vida llegó con sus exigencias y sus muertos, y sus temporadas malas, y sus ranchos que atender, y simplemente dejó de correr. No porque hubiera decidido que era hora, sino porque el tiempo se fue yendo, y un día se dio cuenta de que ya no había corrido en 20 años, y que nadie lo había notado, y que él tampoco había dicho nada. Pero algo seguía ahí adentro, algo que la loba despertó, y Margarito siguió entrenándola, semana tras semana, mes tras mes, sin decírselo a nadie más que a Doña Luz, que lo miraba salir en las mañanas oscuras y que no preguntaba porque había aprendido que cuando Margarito estaba en algo, las preguntas estorban. Le empezó a cambiar la alimentación. Alfalfa fresca siempre, pero mezclada con piloncillo que le daba energía rápida. La hidrataba bien. Le dejaba días de descanso entre las corridas para que los músculos recuperaran. Le revisaba las patas después de cada esfuerzo, presionando con los pulgares en los tendones, buscando calor o hinchazón que indicara algo malo. Todo estaba bien. Siempre todo estaba bien. La loba era una yegua que sabía cuidar su cuerpo. Sabía cuándo estaba al límite y cuándo podía dar más. Margarito lo notó desde el principio. Había caballos que corrían hasta romperse. La loba no. La loba corría hasta la línea exacta donde podría seguir dando sin dañarse. Y era esa inteligencia, esa conciencia de sí misma, lo que Margarito más admiraba. Los domingos a veces se sentaba en la cerca del corral y la miraba pastar. Doña Luz le llevaba café y se sentaba junto a él y tampoco decía nada. Los dos mirando a la yegua con esa calma de los matrimonios viejos que no necesitan palabras para estar juntos. Un domingo, Doña Luz sí habló. ¿Cuándo la vas a correr de verdad? Margarito tardó en contestar. Cuando llegue el momento. ¿Y cómo vas a saber cuándo es? Margarito se quedó mirando a la loba. Lo voy a saber. No la corrió nunca en público. No la registró en ningún carril oficial. La mantuvo guardada como se guarda un secreto que vale demasiado como para andarlo compartiendo. Solo Doña Luz sabía lo que Margarito pensaba hacer con esa yegua algún día. Y Doña Luz, que conocía a su marido mejor que nadie, sabía que ese día llegaría tarde o temprano. Llegó la noche del 23 de marzo de 1991. Margarito estaba en el corral dándole de comer a la loba cuando escuchó el motor de una troca acercándose por el camino de terracería. Era tarde, casi las 9 de la noche. Nadie llegaba a esas horas sin razón. La troca se detuvo frente a la casa. El hombre que bajó de ella, Margarito lo conocía de vista. Era difícil no conocerlo en pueblo chico. Se llamaba Araclio, solo Araclio, porque en esos pueblos los apellidos completos son para los documentos y para los funerales. Un hombre de unos 40 años, flaco como vara de mezquite, manos callosas de trabajo que nunca para, espalda quemada por años bajo el sol de Sonora. Araclio trabajaba en lo que saliera, albañilería, jornales en ranchos, arreglo de cercas, lo que fuera. No tenía tierras propias, no tenía ganado, no tenía caballo, pero tenía orgullo y tenía una cuenta pendiente con los González que cargaba encima desde hacía años.
Caminó directo hacia Margarito, sin rodeos. «Margarito, necesito hablar contigo». «Habla. Quiero entrarle a una carrera contra los González, contra el Bayo». Margarito siguió echándole alfalfa a la loba. No dijo nada. Araclio continuó. La voz le salía con urgencia, pero con orgullo contenido debajo. «Sé que tienes una potranca. Anduve preguntando y tu nombre sale siempre. Margarito Villarreal, el que sabe de caballos, el que no habla de más». Margarito lo miró entonces. Los ojos de Araclio brillaban con algo que era peligroso y honesto al mismo tiempo. «Los González traen mucho dinero. Están apostando fuerte. Dicen que le entran a cualquier carrera si consigo caballo. No tengo un peso, Margarito. Pero si tu potranca es tan buena como dicen, podemos ganar». Margarito se limpió las manos en el pantalón. Miró a la loba. Miró a Araclio. «¿Cuánto traen los González?» «Todo. Ramiro anda alardeando que apuestan hasta lo que quieran si alguien les consigue caballo de verdad». Margarito se quedó callado un largo rato. La noche estaba quieta. El único sonido era el de la loba masticando y el viento moviendo el mezquite grande que quedaba al lado del corral. Luego preguntó algo que Araclio no esperaba. «¿Qué pasó entre tú y los González?» Araclio apretó los dientes. Esa pregunta siempre dolía de la misma forma, sin importar cuántas veces la hicieran. Las versiones se contradicen según quien las cuente. Algunos dicen que don Ernesto le debía dinero a mi padre y nunca pagó. Que cuando mi padre fue a cobrar, don Ernesto lo humilló frente a todos en la plaza y lo mandó de vuelta con las manos vacías. Otros dicen que hubo una mujer, que Ramiro González me la quitó cuando éramos jóvenes usando el dinero que yo no tenía. Otros que yo una vez tuve un potrillo que había encontrado en el monte. Lo domé solo con meses de trabajo y que los González me lo compraron casi regalado, aprovechando que necesitaba dinero urgente para un hijo que se enfermó. Hizo una pausa. Cualquiera que sea la verdad exacta, ya se perdió. Lo que no se pierde es cómo me ven, cómo me llaman cuando creen que no escucho. Para ellos soy un pelagato, un don nadie. Un hombre que no tiene nada porque nunca fue suficiente para tener algo. Su voz se puso más ronca. Y no sé si eso duele más que el hambre, pero te juro que duele. Si entro, necesito algo de ti, lo que sea. Sinceridad. ¿Por qué quieres esto? ¿Solo por el dinero? Araclio apretó los puños. Su voz salió de ese lugar donde los hombres guardan lo que no dicen en público. No. No es por el dinero. Es porque esos cabrones me han pisado toda la vida. Me han tratado como si yo no valiera nada solo porque nací sin tierras, sin apellido que suene, sin dinero para la ropa buena. Y quiero demostrarles una sola vez, una sola en toda mi vida, que se equivocaron. Que el dinero no lo es todo. Que un hombre vale por lo que hace, no por lo que tiene. Margarito asintió despacio. Eso le gustó. La verdad siempre tiene un peso específico y se siente diferente a las demás palabras. Está bien, pero tengo condiciones. A mi potranca la loba yo le pongo el corredor, yo la monto, nadie más. Araclio parpadeó. No esperaba eso. Tú ya tienes 50 y tantos años, Margarito. 52. Y la loba solo confía en mí. Si alguien más la monta, se va a rajar, con ese ruido, con tanta gente, con los partideros. Conmigo sí, conmigo da lo que tiene. Araclio pensó rápido. No era lo que había imaginado, pero tampoco tenía opciones. Está bien, tú montas. Margarito dio un paso adelante. Su voz se puso grave como tierra húmeda. Y si vamos a emparejar la apuesta con los González, vamos a necesitar poner algo de valor. Yo no tengo dinero en efectivo para igualar lo que ellos traen. ¿Qué tienes? Margarito miró alrededor. Su rancho, sus vacas, su tractor. 30 años de trabajo levantados a fuerza de manos y de necedad. Tengo esto, todo esto. El silencio que siguió fue pesado como piedra. Araclio entendió de inmediato lo que eso significaba. Margarito estaba dispuesto a jugarse su vida entera. No una parte, todo. ¿Estás seguro?
Margarito miró a la loba. La yegua lo miraba de regreso, masticando su alfalfa, con esos ojos que siempre habían tenido hambre de algo más que pasto. Estoy seguro. Se dieron la mano, sin papeles, sin testigos que importaran. Solo dos hombres y su palabra en la oscuridad de un rancho sin nombre en el norte de Sonora. Esa noche, cuando Heraclio se fue, Doña Luz salió de la casa. Había escuchado todo desde la ventana. «Te volviste loco, viejo». Margarito la abrazó. «Puede ser. Si pierdes, nos quedamos sin nada. Sin rancho, sin vacas, sin nada. ¿Con qué años para empezar otra vez? No voy a perder Luz». «¿Cómo lo sabes?». Señaló a la loba que seguía ahí en el corral, quieta, con sus ojos de fuego apagado por afuera, pero prendido por adentro. «Porque ella no sabe perder. Esa yegua tiene hambre, y el hambre siempre le gana a la confianza». Doña Luz lo miró a los ojos. Vio algo que conocía. Determinación, locura, fe. La misma mezcla de siempre. No dijo nada más. Esa noche Margarito durmió poco. Miraba el techo de lámina y escuchaba el viento y pensaba que acababa de tomar la decisión más grande de su vida y que no había vuelta atrás. Al día siguiente, Heraclio fue al rancho de los González antes del mediodía. Se puso su sombrero menos maltratado. Se planchó la camisa. No porque quisiera verse bien, sino porque cuando un hombre va a hacer algo importante, tiene que presentarse como Dios manda, aunque le cueste. El rancho de los González era otro universo. Portón de hierro forjado, camino de entrada pavimentado, casa de 2 pisos con balcones donde la brisa de la tarde se sentaba como si tuviera derecho a estar ahí. Establos que parecían mejores que la casa de la mayoría de los rancheros de por ahí. Todo gritaba dinero sin necesidad de letreros. Ramiro González estaba en el corral principal viendo el entrenamiento del vallo. Cuando vio llegar a Heraclio, sonrió. Era una sonrisa que no llegaba a los ojos, de esas que son más amenaza que bienvenida. «Mira nada más quien nos visita». Heraclio tragó el insulto. Caminó derecho hacia él. «Vengo a proponerte una carrera». Ramiro soltó una carcajada. Su hermano Javier, que estaba cerca revisando arreos, también se rió. Ese tipo de risa que necesita público. «¿Una carrera? ¿Tú con qué caballo?» «Con una potranca. La loba de Margarito Villarreal». La risa se congeló. Ramiro la dio la cabeza. «¿Margarito Villarreal? ¿Ese viejo tiene caballo de carrera?» «Tiene una potranca que te va a sorprender». Javier se acercó curioso ahora. En ese rancho, nadie había visto correr ningún caballo de Margarito, porque Margarito no la había corrido en público, porque Margarito no era de esos que enseñan sus cartas antes de tiempo. Ramiro se cruzó de brazos. La sonrisa le regresó más burlona. «Está bien, me gusta. ¿Cuánto traes para apostar?» Heraclio respiró hondo. Margarito pone su rancho. 30 hectáreas, 30 cabezas de ganado, un tractor John Deere, todo valuado en 100,000 pesos. El silencio que siguió fue absoluto. Ramiro y Javier se miraron. Eso no lo esperaban. No la cantidad, sino la forma. Que un hombre pusiera todo lo que tenía. Eso no era una apuesta normal. Eso era otra cosa. ¿Ese viejo está dispuesto a jugarse su rancho entero? Sí. Ramiro silbó bajo. Javier se rascó la barbilla. Tiene que estar muy confiado en su potranca o muy loco. Las dos cosas, tal vez. Ramiro extendió la mano. Trato hecho. 100,000 pesos de nuestra parte contra el rancho de Margarito. 200 varas. Semana Santa. Sábado de gloria. Perfecto. En nuestro carril a las 2 de la tarde. Que haya público, que todos vean. Se dieron la mano. Heraclio sintió los dedos de Ramiro apretando con fuerza, como queriendo demostrar algo antes de que empezara. «Una cosa más», dijo Heraclio antes de irse. «Margarito pone una condición. Él monta su potranca. Él le pone el corredor». Ramiro frunció el ceño. «¿Margarito? ¿Ese viejo va a correr?» «Sí». Javier se rió de nuevo, esta vez con más gusto. «Eso me gusta más. Va a ser demasiado fácil. Nuestro corredor tiene 23 años y ha ganado 50 carreras. Acepto la condición. Que monte Margarito, que monte quien quiera.
Van a perder igual. Heraclio se fue del rancho con las piernas temblando, no de miedo, de algo que se parece al miedo pero que tiene otro nombre. La sensación de cuando ya no hay marcha atrás y lo único que queda es hacia adelante. La noticia explotó en el pueblo como dinamita en tierra seca. Para el atardecer todos sabían, la carrera del siglo, el Bayo contra la Loba, los González contra Margarito Villarreal, 100,000 pesos contra un rancho entero, el campeón invicto contra una potranca desconocida, el corredor más joven de la región contra un hombre de 52 años con camisa de entierro. La gente se dividió de inmediato. La mayoría apoyaba al Bayo. Claro que sí. Era el favorito, el campeón probado, el caballo con pedigrí y preparador de Chihuahua. Apostarle a la Loba era tirar el dinero. Pero había otros, siempre hay otros. Los que miran más despacio. Los que saben que cuando un hombre apuesta todo lo que tiene, es porque algo sabe que los demás no saben. En la cantina, un apostador viejo que le llamaban el Chivo y que había visto carreras desde los años 40, bebía su cerveza despacio mientras escuchaba las conversaciones a su alrededor. Escuchó a los que apostaban por el Bayo. Escuchó a los pocos que defendían a la Loba. Y después de un rato largo, dejó la cerveza sobre la barra. Yo vi correr a Margarito cuando tenía 25 años. Ganó 3 carreras seguidas. Luego se casó, tuvo su rancho, se metió a trabajar y dejó de correr. Pero si vuelve a montar después de todos esos años, es porque tiene razón para hacerlo. ¿Le vas a apostar a la Loba, Chivo? El Chivo sonrió. Todavía no. Primero necesito verla. 2 días antes de la carrera, el miércoles, el Chivo hizo algo que nunca hacía. Caminó hasta el rancho de Margarito. Tocó a la puerta. Don Margarito, disculpe la molestia. Me dicen el Chivo. Soy apostador. Vengo a pedirle un favor. Déjeme ver correr a su potranca. ¿Para qué? Para saber si vale la pena apostarle. Si no me gusta lo que veo, no le apuesto. Si me gusta, le meto todo lo que tengo. Y cuando yo apuesto fuerte, otros me siguen. Margarito lo pensó un momento. El Chivo era conocido. 50 años apostando en carriles de toda la región. No era hombre de trampa. Y si iba a correr en ese carril, necesitaba aliados entre los apostadores. Sin dinero de su lado, las apuestas iban a ser una broma comparadas con lo que pondrían los González. Venga mañana a las 6 de la mañana. El Chivo llegó puntual. El cielo todavía tenía ese color gris azulado de antes del amanecer y el aire olía a tierra húmeda y mezquite. Margarito ya tenía a la Loba lista. La yegua estaba inquieta. Sabía que algo diferente estaba por pasar. Margarito la montó despacio. Le habló en voz muy baja antes de arrancar, con esa forma suya de hablarle que nadie más entendía del todo, pero que la Loba siempre escuchaba. El Chivo los observó a los dos en ese momento y luego diría que ahí ya sabía lo que iba a pasar. No en la carrera. Antes, ahí, en ese gesto de hombre y yegua que se entienden sin necesitar las mismas palabras. Margarito la llevó al inicio del tramo de camino recto. El Chivo caminó 150 varas adelante, se paró en la meta improvisada, acomodó su sombrero y se cruzó de brazos. Margarito le habló a la Loba una vez más. La yegua movió las orejas, estiró el cuello, luego arrancó. El Chivo vio todo, el arranque explosivo, las patas traseras largas empujando como pistones que han estado esperando este momento, la cabeza bajando justo en el segundo correcto, las fosas nasales abriéndose de par en par, el polvo levantándose en el momento exacto, el sonido de los cascos contra la tierra de terracería con ese ritmo que solo tienen los caballos que nacieron para esto, no el trote elegante de los caballos de paseo, algo más hondo, más urgente, como si el suelo le debiera algo y ella viniera a cobrarlo. La Loba cruzó frente a él como bala. El Chivo no dijo nada por un momento. El silencio del amanecer del desierto se lo tragó todo. El viento, los pájaros del mezquite, el sonido de la tierra que todavía se estaba calentando. Luego silbó bajo. De esos silbidos que salen solos cuando uno ve algo que no esperaba ver. Don Margarito, esa yegua no es rápida, es un demonio. Margarito sonrió apenas. La primera sonrisa tranquila que el Chivo le vio en la cara desde que llegó. ¿Le va a apostar?
El chivo escupió al piso con ese gesto de los hombres del norte que equivale a firma. Le voy a apostar todo lo que tengo, y voy a decirle a otros que le apuesten también. ¿Y el bayo? El chivo lo miró fijo, con esos ojos que habían apostado en 50 años de carreras y que sabían distinguir entre la velocidad que se entrena y la velocidad que se nace. El bayo es bueno, pero su yegua tiene hambre, y el hambre siempre gana. Esa tarde, el chivo corrió la voz entre los apostadores que confiaban en su ojo. La loba es real, apuéstenle. Algunos le creyeron, otros no, pero las apuestas empezaron a moverse y el pueblo entero empezó a prepararse para el sábado de gloria. Mientras tanto, en el rancho de los González, el ambiente era de fiesta anticipada. Habían invitado gente de Hermosillo, de Guaymas, de ranchos lejanos. El corredor joven, al que llamaban el Tigre, ensayaba su arranque con el bayo todas las mañanas. Tenía 23 años y había ganado 50 carreras. Conocía al bayo como a sí mismo. ¿Qué sabes de Margarito Villarreal?, le preguntó Ramiro. El Tigre se encogió de hombros con esa ligereza de quien no ha perdido suficiente. Nada, nunca lo he visto correr. Un viejo en una yegua desconocida. No tengo preocupación. Don Ernesto González, el patriarca, miraba todo desde el balcón de su casa. Tenía 72 años y las carreras lo cansaban, pero esta era especial. Vio a sus hijos celebrar, vio al Tigre ensayar con descuido y no dijo nada por un rato largo. Luego llamó a Ramiro. «Ven acá. Deja de festejar hasta que ganes». «Ya ganamos, papá. Es cuestión de tiempo». «No has ganado nada. Una carrera no se gana hasta que cruzas la raya». Ramiro rió. «Con todo respeto, papá, un viejo de 50 años contra el Tigre y el bayo. Está cantado». Don Ernesto lo miró fijo, con esos ojos de viejo que han visto demasiado para confiar en lo que parece cantado. «Ojalá tengas razón. Pero Margarito no es tonto. Si apostó su rancho es porque algo sabe que nosotros no sabemos. Tengan cuidado». Ramiro dejó de sonreír por un segundo. Luego volvió a sonreír. «No vamos a perder, papá. Eso espero». Los días previos en el rancho de Margarito fueron distintos. No había música. No había invitados. Solo el trabajo de siempre y la loba en el corral y Margarito levantándose cada mañana antes del sol para revisar que todo estuviera bien, que los cascos estuvieran limpios y sin grietas, que los tendones no tuvieran calor, que los ojos de la yegua tuvieran ese brillo de la salud completa que no se puede fingir. Todo estaba bien. El miércoles, el chivo fue al rancho, y el jueves, la noche antes de la carrera, Margarito no durmió. Se quedó mirando el techo de lámina, calculando. Repasó cada paso de lo que iba a pasar. El partidero, el arranque. Los primeros 50 metros, ahí el bayo iba a explotar, lo sabía. Los primeros 100 metros iban a ser de recuperación. Y los últimos 80 metros, ahí era donde la loba tenía que sacar lo que guardaba. Doña Luz tampoco dormía. Estaba recostada junto a él, callada, mirando el mismo techo. «¿En qué piensas?», le preguntó Margarito en oscuridad. «En que mañana a esta hora o somos ricos o estamos en la calle». «No vamos a estar en la calle». «¿Cómo puedes estar tan seguro?». Margarito se quedó callado un momento. «Porque tengo que estarlo. Si empiezo a dudar, pierdo antes de arrancar». Doña Luz se volteó hacia él. «Prométeme algo». «¿Qué?». «Pase lo que pase, mañana vamos a estar bien, juntos». Margarito la abrazó. «Te lo prometo». A las 3 de la mañana se rindió y se levantó. Se puso las botas sin hacer ruido. Salió al corral. La loba estaba despierta, como si lo hubiera estado esperando. La luz de la luna la iluminaba de lado, poniendo plata en esa mancha blanca del pecho y en los ojos que siempre tuvieron fuego dentro. Margarito se acercó. Le puso la mano en el cuello. «Mañana es el día, loba. Todo lo que hemos trabajado va a estar ahí en esas 200 varas. El bayo es bueno, muy bueno. Va a salir adelante. Va a parecer que vamos a perder, pero no te rindas. Nunca te rindas. Porque tú y yo sabemos algo que ellos no saben». La loba bufó suave. «Sabemos que tienes hambre, y el hambre siempre gana.
Amaneció el sábado de gloria con el cielo limpio y el sol saliendo fuerte, prometiendo calor de los que no piden permiso. A las 8 de la mañana el pueblo ya estaba despierto. No había quien no supiera. Las familias salieron temprano para agarrar buen lugar en el carril de los González. Los vendedores de tacos llevaban horas ahí, los de las cervezas también. Los apostadores ya estaban instalados en sus mesas. Margarito desayunó poco: frijoles refritos, 2 tortillas, café negro sin azúcar. Doña Luz tampoco comió mucho. Estaban nerviosos de ese miedo limpio que no paraliza sino que afila. A las 10 de la mañana, Margarito empezó a preparar a la loba. La cepilló despacio, como si estuviera pensando con las manos. Le revisó las cerraduras una por una. Le ajustó la montura, todo con movimientos lentos, ceremoniales, que era la única forma que Margarito conocía de hacer las cosas importantes. A las 11:30, Margarito se cambió de ropa. Se puso su camisa blanca de vestir, la que guardaba para las bodas y para los funerales. Se puso sus botas buenas y su sombrero de fieltro. Se vio en el espejo rajado de la cocina y se vio como no se había visto en años, como alguien que tiene algo que demostrar. Subieron a la loba al remolque. Margarito manejó despacio por el camino de terracería. Doña Luz iba junto a él callada. Araclio lo seguía en su troca destartalada. Cuando llegaron al carril de los González, el ruido llegó antes que el polvo. 200, 300 personas ahí reunidas. Olor a carne asada y a cerveza y a caballo. Un conjunto tocando polcas. Los veedores anunciando apuestas a voces. Los niños corriendo entre los adultos. Y en el centro de todo, atado a un poste cerca de los corrales, estaba el bayo. Margarito lo vio desde lejos. Era impresionante. Más grande que la loba, más musculoso. El pelaje azabache brillando bajo el sol de sábado de gloria, como si fuera de un material distinto al de los demás caballos. Movía la cabeza con esa autoridad tranquila de quien sabe que es el rey y no necesita demostrarlo con gritos. El tigre estaba cerca, joven, confiado, hablando con alguien sin prestar mucha atención a lo que se acercaba. Margarito amarró a la loba bajo un árbol de mezquite. La yegua miraba todo con ojos grandes. Estaba asustada con tanto ruido, tanta gente, tanto olor desconocido. «Tranquila», le susurró a Margarito. «Tranquila, es solo ruido. Cuando arranquemos no va a haber nada más que tú, yo y la tierra». Don Memo, el veedor principal, se acercó a Margarito. Un hombre de 60 años que había juzgado carreras desde los 50 y al que todo el mundo respetaba porque nunca le habían encontrado trampa. «Margarito, qué gusto verte de vuelta en un carril». «Gracias, don Memo. ¿Estás seguro de esto? Es tu rancho lo que estás apostando». «Estoy seguro». Don Memo asintió. «Que gane el mejor». A la 1 de la tarde, Ramiro González subió a una tarima con megáfono y declaró abiertas las apuestas. Las mesas aparecieron. La del bayo tenía fila larga, la de la loba apenas tenía gente. El chivo metió todo su dinero en la loba. 10,000 pesos de 30 años de apostador. La gente que lo vio murmuraba entre ellos: ¿el chivo está loco o sabe algo? A la 1:45, don Memo llamó a los corredores. «Prepárense. En 15 minutos van al partidero». El tigre se estiró, hizo unos ejercicios, relajado. Margarito se persignó. No era hombre muy religioso, pero en ese momento necesitaba ayuda de donde fuera que viniera. Doña Luz se le acercó. Le ajustó la camisa, le acomodó el sombrero, lo miró a los ojos. «Te quiero, viejo». «Yo también. Tráeme el rancho de vuelta». Margarito sonrió de lado. «Lo voy a traer». Araclio le puso una mano en el hombro. No dijo nada. A veces las palabras estorban y basta con el gesto. A las 2:05 de la tarde, don Memo gritó hacia los partideros. El conjunto dejó de tocar. El ruido de las conversaciones fue cayendo como agua que baja de golpe cuando se cierra una llave. 200 varas de carril delante de ellos. El polvo quieto. El sol cayendo recto. Era hora. Imagínate la escena, compadre. 200, 300 personas que un momento antes estaban gritando y riendo y apostando y comiendo tacos y bebiendo cerveza,
y que de pronto se callaron todas al mismo tiempo. Ese tipo de silencio que solo se forma cuando algo importante está a punto de pasar, cuando el cuerpo de la gente lo siente antes de que la cabeza lo entienda. Los niños dejaron de correr, los vendedores de tacos dejaron de gritar sus precios, los veedores se colocaron en sus posiciones, los apostadores se acomodaron para ver bien, los borrachos incluso se pusieron derechos por un momento. Todo el mundo miraba hacia los partideros. El vallo ahí dentro, oscuro y silencioso, una máquina aceitada que conocía el ritual de sobra, que había estado en ese mismo lugar 20 veces y que 20 veces había salido primero. Y la loba, una potranca que nadie conocía, en el carril de al lado, con un hombre de 52 años encima que no había corrido en décadas, pero que conocía a su yegua por dentro mejor que nadie. Margarito montó a la loba. La yegua temblaba. Los partideros la asustaban. Eran cajones de metal cerrados que olían a hierro viejo. «Vamos, loba. Es solo un momento. Entra». «Confía en mí». La yegua entró. Las puertas se cerraron tras ella. Quedó encajonada. Margarito sintió su propio corazón en la garganta. El vallo entró a su partidero sin dudar, acostumbrado, como quien camina por su propia casa. Doña Luz, parada al borde del carril a unos pasos de la meta, apretó su rebozo con ambas manos. Tenía los ojos tan abiertos que le dolían. Araclio estaba a su lado con los puños cerrados y los dientes apretados, y la mirada fija en los cajones de salida, como si mirando con suficiente fuerza pudiera cambiar lo que iba a pasar. El chivo estaba más atrás, con los brazos cruzados y esa expresión quieta del apostador que ya puso todo lo que tenía y que ahora solo puede esperar. Don Memo caminó hacia la torre de salida. El silencio que cayó sobre el carril era distinto a todos los silencios que Margarito había escuchado en su vida. Era de los que pesan. A sus marcas, Margarito apretó las riendas, metió los talones en los estribos, bajó el cuerpo hacia el cuello de la loba. Sus manos encontraron la posición de siempre, esa que el cuerpo recuerda aunque pasen 30 años. Don Memo levantó la campana de bronce. La levantó alto. Esperó. 3 segundos. 4. 5. Y luego la tocó. ¡Clang! Las puertas explotaron abiertas. El vallo salió como trueno. Arranque perfecto. Explosión pura de músculo y velocidad acumulada. En 3 zancadas ya llevaba medio cuerpo de ventaja. El tigre montando con técnica de quien ha hecho esto 50 veces, bajo y aerodinámico, moviendo las riendas con precisión. La loba salió una fracción de segundo después. No fue mal arranque, pero tampoco fue perfecto. El partidero la había asustado ese último segundo. Perdió ese instante mínimo que en una carrera pareja no es mínimo para nada. A los 50 metros, el vallo llevaba un cuerpo completo de ventaja. La gente explotó. ¡Vallo! 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 Los que habían apostado por el vallo ya estaban celebrando. Era demasiado obvio. La diferencia era de un cuerpo completo a los 50 metros. En una carrera de 200 varas, un cuerpo a los 50 metros equivale a decir que ya terminó. Los que habían apostado por la loba callaron. Araclio bajó la cabeza un segundo. El chivo no cambió de expresión, pero algo en sus ojos se endureció más. Y Doña Luz. Doña Luz respiró hondo, así de hondo que se le veía el pecho moverse, y cerró los ojos un momento. Margarito sintió el pánico trepársele por la garganta. Iban perdiendo. El vallo era más rápido, demasiado rápido en el arranque. Pero Margarito sabía lo que sabía. Había visto al vallo correr, no en vivo, pero los que habían apostado contra él se lo habían descrito suficientes veces. El vallo era explosivo en los primeros 100 metros. Explotaba todo al principio. Era su manera de correr. Era lo que lo hacía tan temible y también era lo único que podía usarse contra él. Porque lo que explota al principio no puede volver a explotar al final. Se agachó más sobre el cuello de la loba. Le gritó al oído. «Vamos, loba, ahora es cuando». La yegua escuchó. Algo cambió en su paso. Esas patas traseras largas, esas que parecían deformes al ver la parada, empezaron a empujar con más fuerza. La cabeza bajó.
Las fosas nasales se abrieron de par en par. El ritmo de los cascos se hizo más profundo, más urgente. A los 100 metros, la ventaja del Bayo se había reducido a 3/4 de cuerpo. El tigre lo sintió. Volteó apenas una fracción, lo mínimo que se puede voltear montando a máxima velocidad. La loba se estaba acercando. «¡Vamos, Bayo, vamos!», gritó el tigre. Le dio un fuetazo. El Bayo respondió, aceleró más, pero la loba también aceleró. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. La gente que había estado celebrando se fue callando. Primero los más cercanos al carril, los que podían ver con más detalle. Luego los de atrás que preguntaban qué está pasando y recibían respuestas que no cuadraban con lo que todos habían pensado que iba a pasar. La loba se está acercando. ¿Cómo que se está acercando? Se está acercando. A los 150 metros la ventaja era de medio cuerpo. El público enloqueció otra vez, pero diferente. Ya no era la celebración tranquila de los que creen que ganaron antes de que termine. Era algo más nervioso, más urgente. Los que habían apostado por el Bayo volvieron a gritar, pero esta vez con esa desesperación de quien siente que algo se está escapando de las manos. Los que habían apostado por la loba también gritaban, con todo lo que tenían. Doña Luz volvió a abrir los ojos. Vio lo que pasaba. Dejó de apretar el rebozo y empezó a gritar ella también, sin palabras, solo un grito que salía de las tripas. Araclio levantó los brazos, empezó a saltar como chamaco. El chivo dio un paso al frente. Quedaban 50 metros. La loba llegó a la altura del cincho del Bayo, casi parejos. La ventaja del Bayo se había reducido a 1/4 de cuerpo. Margarito sentía los músculos de la loba ardiendo bajo él. La yegua estaba dando todo. Cada gramo de fuerza acumulada en meses de amanecer antes del sol, de camino solitario, de alfalfa fresca y de un hombre que le habló cuando nadie más quería hablarle. El tigre también lo sentía. El Bayo estaba al máximo. Había explotado en los primeros 100 metros como siempre explotaba, y ya no tenía más. 30 metros para la meta. La loba emparejó nariz con nariz, cuerpo con cuerpo, pata contra pata. 20 metros. Margarito vio la línea blanca acercándose. Parecía lejos y cerca al mismo tiempo. Parecía irreal. Le gritó a la loba: «¡Ahora, loba! ¡Dame todo lo que tienes! ¡Ahora!». Y la yegua encontró algo. No sé de dónde lo sacó, compadre. Del alma, tal vez. De ese hambre que Margarito siempre había visto en sus ojos y que nadie más había querido ver. De todos esos meses en que fue la potranca loca que nadie quería y que un viejo terco decidió que valía la pena. Dio una última explosión de velocidad. 10 metros. La loba sacó la cabeza adelante. Una nariz. 5 metros. Medio cuello. 3 metros. 1/4 de cuerpo. El tigre le dio al Bayo todo lo que quedaba. El caballo respondió con lo último, pero ya no alcanzó. La loba cruzó la línea un cuerpo adelante. El tiempo se detuvo. Don Memo, en la meta, levantó la bandera blanca. La levantó hacia el lado de la loba. Sin duda, un cuerpo de diferencia es un cuerpo de diferencia. Ganadora, la loba. El silencio duró 2 segundos. Luego el mundo explotó. Los que apostaron por la loba enloquecieron. El chivo tiró el sombrero al aire y gritó como si tuviera 20 años. Araclio se tiró de rodillas en el polvo llorando sin vergüenza ninguna. Doña Luz corrió hacia Margarito con las manos en el pecho, sin poder creer lo que los ojos le estaban diciendo. Los que apostaron por el Bayo quedaron en shock. Algunos gritaban trampa, otros solo miraban sin saber cómo procesar lo que acababan de ver. Margarito detuvo a la loba 50 metros después de la meta. La yegua temblaba, sudaba, respiraba tan fuerte que parecía que iba a explotar. Margarito se bajó de inmediato, le acarició el cuello, la abrazó. «Lo hiciste, loba, lo hiciste». Y en ese momento, compadre, ese hombre de 52 años con su camisa blanca de vestir llena de polvo de sábado de gloria, ese hombre que había apostado todo lo que tenía,
Tenía lágrimas en los ojos, no de tristeza, de esas otras, de las que salen cuando por fin se cumple algo que uno lleva años sabiendo que podía hacer, pero que nunca se había atrevido a demostrar. Porque hay victorias que son de dinero y victorias que son de otra cosa. El dinero que estaba en esas mesas de apuestas era real, era importante. Era el rancho, las vacas, el tractor, 30 años de trabajo que en ese momento dejaban de estar en riesgo y volvían a ser suyos. Eso importaba, y mucho. Pero lo que importaba más era otra cosa. Era que Margarito Villarreal, el hombre callado del rancho chico que hacía más de 20 años había dejado de correr porque la vida se lo había comido, había demostrado que todavía era el hombre que había sido, que el fuego que tenía dentro cuando joven no se había apagado, que simplemente había estado guardado, esperando el momento correcto, y que cuando llegó ese momento no se rajó. La loba lo sintió. O eso cree Margarito, que los caballos sienten estas cosas que los hombres no saben poner en palabras. La yegua lo miró con esos ojos que ya no tenían solo hambre, que tenían algo más pesado y más suave al mismo tiempo. Satisfacción tal vez, o reconocimiento, de dos criaturas que se habían encontrado cuando ninguna de las dos valía nada para nadie y que juntas habían probado que el mundo estaba equivocado. Media hora después del ruido, cuando el polvo empezó a asentarse y el griterío se fue convirtiendo en conversación, don Memo llamó a ambas partes, a la mesa de pago. Era tradición en las carreras parejas del norte. Los pagos se hacían públicos. Todos tenían que ver que la palabra se cumplía, porque la palabra es todo lo que hay cuando no hay papeles. Margarito caminó hacia la mesa con las piernas todavía temblando de adrenalina. Doña Luz iba a su lado con las manos entrelazadas con las de él. Araclio venía detrás. Del otro lado, los tres González caminaban con la cabeza en alto, don Ernesto adelante, Ramiro y Javier detrás. Vestían camisas de marca y botas relucientes y caminaban como hombres que van a un funeral que no esperaban tener que asistir. Don Memo se paró detrás de la mesa. Según lo acordado, la apuesta fue 100,000 pesos de los González contra el rancho de Margarito Villarreal. La loba ganó por un cuerpo, limpio, sin discusión. El pago debe efectuarse. Don Ernesto dio un paso al frente, sacó un sobre grande de la chamarra, lo puso sobre la mesa. Aquí hay 50,000 en efectivo, el resto en cheque certificado que tendremos listo el lunes. Don Memo contó el dinero frente a todos, billetes de 500, de 200, de 100. Los contó 2 veces, 50,000 exactos. Lo empujó hacia Margarito. Margarito tomó el sobre con manos que todavía no terminaban de creer. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Lo metió en la bolsa de lona que traía doña Luz. Antes de que don Memo pudiera cerrar el acto, don Ernesto habló. Su voz era grave, sin rabia, con algo que costaba más que la rabia: respeto. Margarito lo miró. Fue una buena carrera, muy buena. Tu yegua es rápida, más rápida de lo que calculamos. Gracias, don Ernesto. Don Ernesto extendió la mano. Los González somos hombres de palabra, pagamos lo que debemos, pero también reconocemos cuando alguien nos gana limpio. Hoy nos ganaste. Margarito le estrechó la mano, firme, sin resentimiento y sin triunfalismo. Solo dos hombres que se reconocen mutuamente después de haber estado en lados opuestos de algo que importaba. Ramiro González se acercó después. Su rostro mostraba esa mezcla difícil de orgullo herido y respeto que se gana a golpes. La próxima vez va a ser diferente. Margarito sonrió apenas. Si hay próxima vez, aquí estaré. Los González se fueron. La gente les abría paso. Algunos con respeto porque habían pagado como hombres a pesar de la derrota. Otros con esa satisfacción oscura que da ver caer a los que siempre han estado arriba. Cuando se fueron, el ambiente cambió completamente. Era fiesta, fiesta de verdad. El conjunto volvió a tocar. La cerveza corrió. Alguien mató un cabrito. El chivo cobró 30,000 pesos y estaba borracho de felicidad antes de tomar el primer trago.
Margarito se sentó bajo el árbol de mezquite con la loba amarrada cerca. La yegua se había calmado. Comía alfalfa despacio. Todavía temblaba un poco, pero con ese temblor de quien ha hecho algo grande y el cuerpo todavía no lo procesa. Doña Luz se sentó junto a Margarito. No decían nada. Solo miraban a la gente celebrar. «No puedo creerlo», dijo Doña Luz finalmente. «Yo tampoco. ¿Pensaste que íbamos a perder?» En el momento en que el vallo iba adelante y el tigre volteó a vernos acercarnos, por un segundo sí pensé que todo se había terminado. «¿Y qué hiciste?» Le pedí a la loba que me diera todo, y me lo dio. Araclio llegó con 2 cervezas. Le dio una a Margarito. «Hoy sí tomas, compadre. Hoy ganamos». Margarito aceptó la cerveza. Le dio un trago largo. Sabía diferente. Sabía a sábado de gloria en el norte de Sonora. Sabía a 30 años de trabajo que nadie le iba a quitar. Sabía a la cara que pondría Doña Luz cuando llegara a casa esa noche y pusiera el dinero sobre la mesa por segunda vez. «Gracias, Araclio», dijo Margarito, «por confiar en mí, por traerme esto». Araclio negó con la cabeza. «No, gracias tú. Yo solo traje el pleito. Tú lo ganaste. Tú fuiste el que apostó el rancho. Tú fuiste el que montó. Aquí el que vale eres tú. No soy ningún héroe. Solo soy un viejo terco con una yegua hambrienta». Araclio se rió de verdad, de esas risas que salen cuando uno está tan aliviado que el cuerpo no sabe qué más hacer. Pues ese viejo terco acaba de humillar a los González. Y eso, compadre, nadie lo olvida. El camino de regreso al rancho fue silencioso. Margarito manejaba despacio por la terracería. El sol ya estaba bajando, pintando el desierto sonorense de ese naranja y rosa que solo tiene cuando cae sobre el matorral y los mezquites torcidos. El remolque atrás, con la loba dentro, tranquila ya, con ese peso de quien ha dado todo lo que tenía y no necesita probar nada más. Margarito iba repasando lo que había pasado. No la carrera, eso ya lo tenía grabado. Estaba repasando lo otro, los meses antes, las mañanas al amanecer corriendo a la loba por el camino solitario cuando todavía no había luz completa, las noches mirando el techo calculando, la cara de Doña Luz la noche en que le dijo que iba a apostar el rancho, su voz callada que dijo entonces: «Te volviste loco, viejo», y que luego se quedó a su lado de todas formas, porque eso es lo que hacen las mujeres que de verdad aman. No se quedan porque estén de acuerdo. Se quedan porque saben quién es el hombre que tienen al lado y han decidido que vale la pena. Cuando llegaron al rancho ya era casi de noche. Bajaron a la loba del remolque. Margarito la llevó al corral, le quitó la montura, le dio agua fresca, alfalfa nueva, le revisó las patas una por una. Todo bien. La yegua estaba cansada pero entera. «Gracias, loba», le dijo en voz baja. «Gracias por todo». La yegua lo miró con esos ojos que siempre habían tenido hambre. Pero ahora había algo más. Algo que Margarito no supo nombrar bien esa noche, pero que años después, cuando lo contaba, llamaba satisfacción. Margarito entró a la casa. Puso la bolsa sobre la mesa de la cocina. Sacó los billetes. 50,000 pesos en efectivo que llegaron esa noche, más el cheque certificado de otros 50 que llegaría el lunes. Doña Luz se sentó. Miraba los billetes como si fueran a desaparecer si los tocaba. «¿Qué hacemos con esto?», dijo por fin. Margarito se sentó junto a ella. Primero pagar deudas, luego arreglar el techo de esta casa que llora cuando llueve, luego más ganado, luego guardar para cuando seamos más viejos. «Ya somos viejos», Margarito sonrió. «Entonces, para cuando seamos todavía más viejos». Doña Luz se rió, luego lloró. Lágrimas de alivio que habían estado guardadas desde la noche en que Margarito le dijo que iba a apostar el rancho y ella no había dormido bien desde entonces. Margarito la abrazó. Se quedaron así largo rato en la cocina del rancho chico, con los billetes sobre la mesa y el sonido de la loba en el corral y las estrellas afuera sobre el desierto. Miles de ellas, sin preocuparse de nada. Y entonces Margarito dijo algo que Doña Luz recordaría durante años. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto, Luz?»,
ella lo miró. Que ahora cuando me mire al espejo, voy a ver a un hombre que se atrevió, que no se quedó con el qué hubiera pasado, que jugó sus cartas y ganó. Doña Luz le tomó la mano con esa forma suya de tomar lo que era más abrazo que gesto. Siempre fuiste ese hombre, viejo. Solo necesitabas demostrártelo. Margarito asintió. Y a veces, compadre, eso es exactamente lo que necesitamos. No demostrárselo al mundo. No demostrar nada a los González, ni al Chivo, ni a Heraclio. Demostrárselo a uno mismo. Porque hay una voz adentro que siempre pregunta y que no se calla con el trabajo, ni con los años, ni con la vida que uno levanta a fuerza de manos. Una voz que pregunta, ¿todavía puedes? ¿Todavía tienes lo que tenías? ¿O ya te quedaste quieto para siempre? Margarito le respondió a esa voz el sábado de gloria de 1991 en el carril de los González, con una yegua hambrienta y 200 varas de tierra. Le respondió que sí. Mañana todo volvería a ser lo mismo. El trabajo, las vacas, el tractor del 78 que jalabas y le hablabas con respeto, la terracería lodosa cuando lloviera, la seca cuando no. Pero algo había cambiado para siempre. Margarito Villarreal ya no era solo el hombre callado del rancho chico que sabía de caballos y no decía mucho. Era el hombre que montó cuando nadie lo esperaba, el que apostó todo lo que tenía y ganó. El que le enseñó a una potranca loca que nadie quería, que el hambre siempre vale más que el pedigrí. Y eso, compadre, eso no se lo iba a quitar nadie jamás. La noticia corrió más rápido que cualquier caballo. Al día siguiente, todo el norte de Sonora sabía. Y al norte de Sonora hay que sumarle las cantinas de Hermosillo, los ranchos de Guaymas, los carriles de Chihuahua, donde la gente tiene familiares que tienen familiares que estuvieron ahí. Y cada quien tenía su versión. Los que apostaron por el vallo y perdieron decían que había trampa, que la loba estaba preparada con algo que no debía, que Margarito había conseguido un preparador de Chihuahua mejor que el de los González y que la tenía dopada con métodos que no se conocían por acá. Eso lo decían en las cantinas con cerveza en mano, en voz baja, de ese tipo de acusaciones que no se hacen de frente, porque en el fondo los que las hacen saben que no tienen de qué sostenerse. Porque ningún doping explica que una potranca que no tenía nombre en ningún carril oficial remontara 3 cuerpos de diferencia en 100 metros. Ningún truco le da a un caballo el tipo de hambre que tuvo la loba esa tarde. Otros decían que Margarito había tenido suerte, que el vallo salió mal del partidero, que el tigre cometió un error, que la carrera podría haber ido para cualquier lado, que si la volvieran a correr, 10 de 10 ganaría el vallo. Puede ser que tengan razón. Las carreras son así de crueles y de justas al mismo tiempo, pero la que corrieron fue esa, y en esa la loba ganó. Los más sabios, los que habían visto más carreras y más años, decían otra cosa. Decían que Margarito había entrenado a la loba de manera distinta, que la conocía por dentro como pocos hombres conocen a un caballo, que había calculado exactamente dónde iba a explotar el vallo y exactamente cuándo tenía que pedirle a la loba que sacara lo que guardaba. Que no fue suerte, fue conocimiento de los que no se aprenden en libros. Y en la cantina, cuando alguien preguntaba qué opinaba el Chivo respondía siempre con la misma frase que usó antes de ver a la loba correr. El hambre siempre le gana la confianza. Pero había una versión que casi nadie contaba. La versión que yo creo que es la más verdadera de todas. Y tiene que ver con Doña Luz. Nadie habla de Doña Luz en la historia del vallo y la loba. El corrido no la menciona. La leyenda la ignora. Los que cuentan la historia en las cantinas hablan de Margarito, del Chivo, de Heraclio, de los González. Hablan del tigre y de la loba. Pero nadie habla de la mujer que la noche en que su marido le dijo, voy a apostar el rancho, todo el rancho, no huyó. No lloró en voz alta. No armó el pleito que tenía todo el derecho de armar. Que se quedó callada mirándola a los ojos y que en ese silencio tomó la decisión más valiente de toda la historia. Quedarse, apoyar, creer en un hombre al que los demás no le creían nada. Doña Luz no tenía el corrido, no tenía la leyenda, no tenía el sábado de gloria con el público y el conjunto y el dinero sobre la mesa.
Doña Luz tenía los días antes de la carrera, sola con sus cuentas, calculando en silencio cuánto tiempo tendrían si perdían el rancho, a dónde podrían ir, con qué iban a empezar. Y en vez de decirle a Margarito que parara, le planchó la camisa blanca. Eso, compadre, eso es lo que el corrido no te cabe. La mujer que cree cuando el mundo lo cree, que sostiene mientras el hombre arriesga, que no necesita estar en la carrera para haber ganado algo ahí, que cuando la bandera blanca se levantó hacia el lado de la loba, ella lo sintió antes de que le llegara el grito de las tribunas. Lo sintió en algún lugar que no tiene nombre, pero que las madres y las esposas y las mujeres del norte conocen muy bien, que son el ancla, que son las que hacen posible que los hombres sean valientes. Los González no dijeron mucho, pagaron como habían prometido pagar. El lunes por la mañana, don Ernesto se apareció en el banco del pueblo, solo, sin sus hijos, y le entregó a Margarito el cheque certificado, sin drama, sin excusas, con ese respeto callado de los hombres que han tenido que perder algo importante para aprender algo más importante todavía. Ramiro González tardó meses en volver a apostar en una carrera. Cuando lo hizo, ya no apostaba con la misma arrogancia de antes. El Bayo siguió corriendo, siguió ganando casi todo, pero la que perdió contra la loba es la que recuerdan. Años después, alguien le preguntó a don Ernesto González qué lección le había dejado esa carrera. El viejo se quedó callado el tiempo que se quedan callados los hombres que tienen cosas importantes que decir. Que el dinero te puede comprar el mejor caballo, te puede pagar el mejor corredor, te puede dar el carril más parejo y las apuestas más altas, pero no te puede comprar el hambre. El hambre hay que ganarla, y la gente que la tiene siempre va a ser peligrosa para los que solo tienen dinero. Y la gente del pueblo, compadre, esa es la que más me importa de esta historia. La gente del pueblo que no apostó nada, que no ganó nada, que solo estuvo ahí mirando. Esa gente fue la que hizo la leyenda. Porque las leyendas no las hacen los protagonistas. Las hacen los que estuvieron ahí y las cuentan después. Los que las cuentan a sus hijos. Los que las recuerdan cuando viene alguien de otro pueblo y preguntan qué pasó aquí que la gente todavía habla de ello. ¿Viste cuando la loba emparejó al Bayo a 150 metros? La vi. Yo estaba ahí parado. No me lo perdí. ¿Y Margarito? ¿Lo viste cuando se bajó y la abrazó? Eso fue lo mejor de todo. Un hombre de 52 años abrazando a su yegua en medio del polvo con la camisa blanca arruinada. No lo olvidé. Así nacen las leyendas, compadre. No en libros, no en museos. En porches, en cantinas, en trocas que van por carreteras de noche con la radio prendida. En conversaciones donde alguien dice, ¿te conté lo del Bayo y la loba? Y el otro dice, cuéntame, aunque ya la haya escuchado 20 veces, porque las buenas historias no se cansen de contarse. Y si preguntas hoy, décadas después, a la gente de por ahí, ¿qué recuerdan de ese sábado de gloria del 91? Te van a decir una cosa. Que un viejo terco con una yegua hambrienta le ganó a los más poderosos de la región, y que los González pagaron como hombres, y que el Chivo cobró 30,000 pesos y se compró su primer rancho con eso, y que Heraclio lloró de rodillas en el polvo del carril y que nadie le dijo nada porque era el tipo de llanto que un hombre se merece, y que Margarito Villarreal llegó a su rancho esa noche y puso el dinero sobre la mesa y doña Luz rió y lloró al mismo tiempo, y que la loba vivió muchos años más en ese corral bajo el mezquite grande, sin volver a correr en competencia, sin necesitar demostrarse nada, pastando tranquila con esos ojos que ya no tenían que demostrar el hambre, porque todos ya la habían visto. Y ahí, compadre, ahí está lo que el corrido no te cabe. No en las 200 varas del carril, no en los 100,000 pesos, no en la cara de los González cuando levantaron la bandera blanca hacia el lado de la loba. Lo que el corrido no te cabe es lo que pasó a las 3 de la mañana antes de la carrera. Un hombre que no podía dormir, que salió al corral en silencio para no despertar a su mujer, que se paró frente a una yegua que nadie más hubiera querido tener, y que le dijo, en la oscuridad del norte de Sonora bajo las estrellas,
las palabras más honestas que había dicho en años. Mañana es el día, loba. Y si parece que vamos a perder, no te rindas. Nunca te rindas. No le estaba hablando al caballo, compadre. Se estaba hablando a sí mismo. Porque eso es lo que hacen los hombres que han guardado algo grande dentro durante años y que finalmente se dan permiso de sacarlo. Que finalmente dicen, ya basta de preguntarme si todavía puedo. Voy a ir y lo voy a saber. Hay dos tipos de valor, compadre. Hay el valor de los que no tienen miedo, que es el más fácil y el más sobrevalorado. Y hay el valor de los que sí tienen miedo y van de todas formas, que saben exactamente lo que pueden perder, que han calculado cada cosa que se puede ir, que han visto la cara de las personas que dependen de ellos y saben el precio que van a pagar si se equivocan, y que van de todas formas. Margarito Villarreal tenía ese segundo tipo de valor. Tenía el valor del hombre que duerme mal la noche antes, que le tiemblan las manos cuando ensilla, que se persigna aunque no sea muy religioso, que le dice a su mujer, te lo prometo, sabiendo que la promesa no está en sus manos, sino en las patas de una yegua en quien confía, pero no puede controlar. Ese valor no tiene corrido porque no hace ruido, pero es el que mueve el mundo. La carrera del Bayo y la Loba se volvió corrido, se volvió leyenda, se volvió pregunta que los padres les hacen a los hijos cuando están enseñándoles algo que no cabe en ningún libro. ¿Cuándo crees que diste todo lo que tenías, mi hijo? ¿Cuándo fue la última vez que apostaste de verdad por algo? ¿Cuándo perdiste el miedo de perder todo con tal de saber quién eres? Y la respuesta que dan los viejos del pueblo cuando alguien les pregunta si la historia es verdad. Si el Bayo y la Loba de verdad existieron. Si Margarito Villarreal de verdad apostó su rancho y lo ganó. Los viejos sonríen, con esa sonrisa rara que no termina de llegar a los ojos. La sonrisa de quien sabe que hay preguntas que no deben responderse, porque la respuesta no es lo que importa. Lo que importa es que la pregunta se siga haciendo. ¿Tú qué crees, mi hijo? Porque en el norte de México, compadre, las cosas más importantes no se responden, se preguntan, y se dejan flotando en el aire como polvo de carril que el viento lleva, como música de conjunto que se escucha desde lejos, como el recuerdo de un sábado de gloria que pasó hace décadas y que todavía duele y todavía celebra al mismo tiempo. Y si algún día vas a ese pueblo sin nombre del norte de Sonora y le preguntas a un viejo qué pasó con Margarito Villarreal, el viejo te va a mirar con esa sonrisa rara de los que saben cosas que preferiría no explicar. Y te va a decir lo mismo que siempre. Apostó todo, ganó todo, y lo que ganó no fue el dinero. ¿Tú qué crees, mi hijo? Porque el dinero se gasta, el dinero se termina. El dinero lo tiene el que tiene y no lo tiene el que no lo tiene. Pero saber que te atreviste, saber que cuando llegó el momento de verdad, cuando el Bayo salía adelante y la gente ya celebraba para el otro lado y todo indicaba que ibas a perder lo que habías tardado 30 años en levantar, no te rajaste. Saber que le pediste más a lo que más querías y que te lo dio. Eso, compadre, eso no te lo quita nadie. Eso lo cargas para siempre en el pecho como herradura de plata. Y a veces, en las noches cuando el viento viene del norte y el desierto huele a tierra mojada aunque no haya llovido, se escucha algo a lo lejos. Un galope, rápido, limpio, sin polvo. La gente dice que es el viento. Los viejos del rancho no dicen nada, solo se persignan y sonríen de ese lado. Acabas de escuchar el canal Potro Cuentista. Gracias por quedarte hasta el final, compadre. Ahí en tu pantalla hay otra historia. Dale clic ahora. Te espero del otro lado.